Actualidad y Mercosur, con la conducción de Miguel Ponce y Victoria Molnar. Estás donde elegís estar. $12.01 acá en los estudios de Trade, y qué satisfacción, ¿no? Siempre los retornos generan satisfacción, sobre todo si las ausencias fueron gratificantes. Recién en el pase con Emiliano Galli era como una suerte de inmersión a la realidad que nos está tocando vivir y que de alguna manera impregna, ¿no es cierto?, todo este tiempo económico y político. Y este es un programa muy vinculado a alguna cuestión que está ocurriendo precisamente en estos momentos. Esto es Actualidad y Mercosur en su nuevo horario. Ustedes recuerdan que toda la temporada anterior estuvimos aquí de 19 a 20 horas. Este año los vamos a acompañar, como lo adelantamos a través de las redes sociales, de 12 a 1 el mismo día. No hemos cambiado el día, hemos cambiado la hora. Y Actualidad y Mercosur hoy nos está poniendo en el centro de la escena y del análisis algo que está en todos los periódicos hoy y que adelanta de alguna manera lo que va a ser el día de mañana. Mañana se produce la primera visita oficial del presidente Macri al Brasil de Temer. Pongamos bien el acento, porque algunos dicen de temer. El presidente Temer recibe por primera vez en este carácter al presidente Macri. Él ya estuvo aquí luego de haber asumido en reemplazo de Dilma Rousseff, ya estuvo en la Argentina, pero es la primera vez que Macri viaja para allá. Y esto ocurre en un momento en los cuales las expectativas son muy grandes por el condicionamiento que la realidad internacional está planteando, no solo para el mundo, en términos generales, sino también para la región. Para el continente y para la región. Digo, subtítulo México, ¿qué implica? ¿Qué va a ocurrir con Mercosur? ¿Esto es una oportunidad o también es una crisis? ¿O es las dos acepciones, crisis y oportunidad? Hay quien dice, a mi juicio, muy superficialmente, si te vas a pelear con México, no te podés pelear con todo el continente. Y entonces algún pícaro dice, ponete de amigo con Brasil y con Argentina. Bueno, la primera medida, ¿no es cierto?, que fue tan comentada, la prohibición o prórroga en la prohibición de la entrada de los limones argentinos, indicaría que esto no es tan lineal, o por lo menos no es tan simple como quienes especulan con esta situación de México pueden llegar a especularlo. Por eso es que, insisto, quienes nos siguen a través de las redes sociales saben que para el día de hoy tenemos pensado dedicar el programa de Actualidad y Mercosur precisamente a la visita del presidente de la Nación a Brasil. ¿Qué expectativas hay? Y las expectativas son diversas. La primera, ¿habrá o no habrá un relanzamiento del Mercosur? ¿Y por qué decimos relanzamiento del Mercosur? Porque evidentemente durante todo el último tiempo, yo diría como ejemplo el tema con Venezuela, el espacio mercosuriano no satisface, yo diría, a ninguno de sus integrantes. Y entonces acá hay como tensiones, ¿no es cierto?, que deben ser resueltas. Hay quienes plantean, como los uruguayos, una cosa de flexibilización y permitir que cada uno de los países firme tratados de libre comercio como sea, sin irse del Mercosur, lo cual obviamente va contra la propia esencia y las reglamentaciones que el Mercosur tiene para su funcionamiento. Otros hablan de la flexibilización y acordemos esa flexibilización entre los integrantes de manera tal de generar una forma de relacionamiento de cada país que sea precisamente más aceptable y más tolerable, en momentos en los cuales, además, resulta importante
particularmente para Argentina, aprovechar este momento tan singular que se vive a partir del 20 de enero, cuando asumiera, ¿no es cierto?, Trump en los Estados Unidos, para poner fin a una, yo diría, errática política de comercio exterior y de relacionamiento internacional, como es la que ha tenido Argentina, que evidentemente a través de sus autoridades y particularmente de su canciller, apostaron demasiado abiertamente al triunfo de Hillary Clinton y luego han quedado como tratando de entender qué pasó y les ha costado reacomodarse. En este proceso entonces de política errática a partir de ese suceso que marcamos con el resultado electoral, en algún momento se buscó a Canadá, en otro momento se aceptó arreglar con los chinos, si aparecían los rusos, ¿por qué no planteamos la cosa con los rusos? Es decir, vayamos al Pacífico, es decir, un cuestionamiento, yo diría, que tenemos que hacerle es precisamente esta simbología de errática que con la que hemos calificado nuestra política de comercio exterior. Y por lo tanto, en este tiempo resulta necesario, al contrario, que las señales hacia el sector privado y hacia la comunidad internacional sean muy claras. Esto implica redefinir, pasar en blanco sobre negro, negro sobre blanco, cuáles deben ser las prioridades de nuestra política de comercio exterior, a nuestro juicio. Lo hemos dicho antes del intervalo aquí, lo hemos dicho antes de que se produjera, ¿no es cierto?, esta necesidad planteada a partir del agravamiento de los hechos que se da desde enero. Siempre hemos dicho que la prioridad número uno es arreglar el Mercosur. Primero, Argentina en el barrio, fortaleciéndose. El segundo punto en las prioridades tiene que ser acelerar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Fíjense que en este tiempo le ha quedado claro a los europeos que no va a haber acuerdo Unión Europea-Estados Unidos. Obviamente, Trump está desmantelando los tratados y por lo tanto deja y mete en el freezer aquello que había iniciado la administración demócrata, que era el acercamiento también a Unión Europea. Por lo tanto, este es un buen momento, paradójicamente, para acelerar la posibilidad del acuerdo. Y el tercer eje, entonces, repito, 1, Mercosur en la prioridad, 2, acelerar Mercosur-Unión Europea, 3, el resto. En el resto sí decimos Estados Unidos, Canadá, México, decimos China, decimos Medio Oriente, decimos etcétera, etcétera, etcétera. Pero el orden tiene que ser este. Entonces, en ese marco y con ese marco adquieren más importancia los dos próximos viajes del presidente. Uno, el inminente, con Brasil, porque eso implica tratar precisamente de poner el acento y la señal hacia propios y extraños de que estamos jerarquizando el Mercosur, de que queremos curar el Mercosur con más Mercosur. El segundo viaje, y un adelanto de las expectativas que hay al respecto, la tuvimos la semana pasada con el reportaje que tuvo tanto ruido al embajador argentino en España, Puerta, el exgobernador Puerta, que calificaba el viaje a España no como un relanzamiento del tema argentino-español, que históricamente han tenido buenas relaciones, sino con que el viaje a España tiene que ser mirado como una señal de aceleramiento del tema Mercosur-Unión Europea. Entonces, Macri se puede llevar en el portafolio, luego de haberse reunido con Temer, el compromiso de Argentina y de Brasil y trasladarlo a España en términos de la posibilidad de acelerar ese acuerdo Unión Europea-Mercosur. Si esto es así, empezaríamos a rectificar lo que ha sido esta política errática, ¿no es cierto?, que se viene registrando a partir, no del 20 de enero, sino a partir de que se conociera el resultado electoral allá comienzos de noviembre del año pasado, ¿no es cierto?, cuando tuvieran efecto las elecciones en los Estados Unidos. Nos parece importante señalar esto porque, de alguna manera, todo lo que hablemos en nuestra comunicación del día de hoy va a estar signado por este marco
y con las expectativas de que podamos ir desentrañando la complejidad de este minuto que vive Brasil y su relacionamiento con la Argentina, cuando no hace muchas horas hemos conocido el intercambio comercial, los números del intercambio comercial con Brasil, que por supuesto han sido deficitarios, pero que marcan, sin embargo, algunos elementos como para ser analizados con interés, y lo vamos a hacer con nuestro interlocutor a partir de las 12:15, tiene lo positivo del aumento en el intercambio comercial, por un lado, que ha vuelto a crecer, y por otro lado, que se ha detenido la caída de Brasil, y por lo tanto también que han aumentado paradójicamente nuestras exportaciones. A mí, hace rato, y lo hemos dicho a través de estos micrófonos antes de que finalizara el año, me viene preocupando muchísimo más las exportaciones que las importaciones. ¿Por qué me vienen preocupando más las exportaciones? Porque se ha ido generando de manera creciente en los últimos años un proceso de concentración y de primarización de nuestras exportaciones que tiene que traernos preocupación. Concentración, porque cada vez son menos los jugadores y los actores que intervienen en el comercio exterior. Y primarización, porque cada vez son más primarizadas nuestras exportaciones. Hacemos una muy pequeña intervalo y cortina y presentamos ya a nuestro invitado del día de hoy, que quienes nos siguen en las redes sociales, por supuesto, ya lo saben. Done wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Y amigos, tal como lo tenemos adelantado a través de las redes sociales desde muy temprano, en este retorno y en el inicio del 2017, teníamos que tenerlo a uno de los padres de este programa, y referente sin duda del tema Brasil-Argentina, como es el amigo Gustavo Segre. Gustavo, nos estás escuchando desde San Pablo, ¿no? Sí, señor. Miguel, ¿cómo te va? Menos mal que dijiste padre y no madre, ¿no? Ahí me hubiera preocupado un poco. Veo que empezamos con un muy buen humor. Espero que este buen humor se continúe en las buenas noticias que nos vas a dar. Siempre. Mira, me alegra mucho. Las noticias no tienen tanto humor, pero de cualquier manera, Miguel, yo te diría que es importante la cuestión de la visita de Macri aquí a Brasil, primera visita de Estado siendo presidente, visitando a Temer como presidente también, y la diferencia importante es como una es visita oficial y otra es visita de Estado. Claro. La gran diferencia, es importante clarificar, es que en la visita de Estado, el presidente que visita el país, visita también el Congreso. Muy bien. En la visita oficial, no. Correcto. De hecho, cuando Temer fue a Argentina, era visita oficial, pero no era visita de Estado. Por eso no fue Temer al Congreso, y sí está yendo Macri al Congreso. O sea, en términos comparativos, esta visita es más importante que la de Temer aquí, en términos de jerarquía. Bien, bien. Sin duda. Bueno, sí, y contame primero, antes de entrar a analizar qué es lo que puede ocurrir, contanos ¿qué Brasil va a encontrar el presidente Macri? Mira, encuentro un Brasil que lo podríamos diferenciar de algunas formas. Uno, te diría el económico, un Brasil mejor, un Brasil con una inflación totalmente controlada, que debe estar en el 4,5% este año, que fue el 6,5% el año pasado, o sea, está dentro de lo que es la meta. Y esto permite que Brasil de alguna manera recupere las patitas de la mesa que desde 1999 tuvo y que se basaban en meta de inflación, libertad de cambio y superávit fiscal. El superávit lo perdió en el 2014 y había perdido la meta de inflación también, con lo cual apoyaba todas las patitas en la libertad de cambio, que no es suficiente para soportar y sostener una economía como Brasil. Claro. El hecho de recuperar la segunda pata, que sería la meta de inflación, ya lo deja en una mejor situación. Porque todo lo que viene por detrás de eso es una reducción en la tasa de interés, que por su parte genera un aumento en la demanda, porque las cuotas quedan más bajas, porque la gente prefiere retirar el dinero del banco para gastarlo, y esto propicia que al tener un aumento en la demanda genere la necesidad de un aumento en la producción. Y un aumento en la producción, por su parte, requiere la necesidad de más gente trabajando, entonces mejora el índice de desempleo.
todo esto va a generar un 2017 de inflexión, porque un 2017 que Brasil deja de caer para crecer, un 2017 que el gasto público comienza a dejar de caer para comenzar a estar en equilibrio. El superávit recién lo va a recuperar en 2019 Brasil, pero de cualquier manera Temer consiguió el año pasado aprobar una ley de congelamiento del gasto público por 20 años, y esto también es bueno. Y te diría que eso en la economía. Después, vinculado en la economía con la política, te diría que con un presidente de diputados y senadores nuevos, que son aliados de Temer, con lo cual nos lleva a pensar que las 3 medidas de ajuste que Temer debe sí o sí aprobar en este año van a estar garantizadas, que es el cambio de la ley de jubilación, la flexibilización laboral para mejorar la competitividad del producto brasilero y la reforma tributaria. Bien. Y en esta sensación, y ya vinculo lo político con lo judicial, encontrará un país muy complicado en lo político vinculado a lo judicial por la situación de la investigación Lavallato. Lógico. A pesar de la muerte de Teresa Vázquez, ministro de la Corte a cargo de la investigación, ya hay un nuevo relator, Edson Fachin. Fueron homologadas por la presidente de la Corte, Carmen Lucia, las 77 declaraciones de los arrepentidos de Odebrecht. Sí. Y el fiscal general Rodrigo Llanos ya se encuentra en poder de estas declaraciones para ofrecer denuncia judicial, que va a tocar, Miguel, con toda seguridad a gente muy próxima de Temer y probablemente a él también. Claro, claro. Como también gente de Argentina, ¿no? Yo creo que la gente argentina va a hacer un segundo paso. No Claro. me parece que Rodrigo Llanos se preocupe por la gente argentina, Claro. porque va a tener tanto trabajo con los de aquí que no me parece posible. Claro, Sí. claro. Sí. Sí creo que la publicación de las delaciones va a posibilitar que la justicia argentina solicite copia. Eso Claro, sí. claro, correcto. Ahora, en lo que tiene que ver ya, entrando al vínculo, conocimos el intercambio comercial, ¿no es cierto?, el cierre de lo que fue el año la semana pasada, y me interesa una valoración tuya. ¿Cómo está el intercambio hoy, el vínculo comercial argentino-brasilero? Y luego pasamos a qué podemos esperar de la visita. Mira, vos sabés que el vínculo está bien, sobre todo para Brasil, porque tiene claro, un superávit superávit comercial importante, ¿no? Son 4.300 millones de dólares. Hoy salió una nota muy interesante, una entrevista que le hizo el diario Valor Económico al ministro Nicolás Dujovne, que menciona que es verdad que Brasil tiene superávit, que Argentina tiene déficit, pero que Argentina tiene superávit con otros países. Sí, claro. Chile, por ejemplo. Esta es una visión interesante, porque siempre nos preocupamos por el déficit que tenía Argentina con Brasil. Creo yo, y esto no pertenece a una crítica hacia nadie, pero sí una crítica hacia todos, que Argentina no hizo muchas cosas por revertir este déficit. No, claro. Más bien todo lo contrario. Todo lo contrario, Sí. no se preocupó. O sea, es discursivo el tema de, Brasil tiene superávit, porque en el año 2000 teníamos el 12% de todo lo que Brasil le compraba al mundo, y hoy tenemos 6%. Perdimos la mitad del mercado que teníamos. Tremendo. Y cuando no recuperamos el mercado y no hacemos nada para recuperar el mercado, es complicado porque siempre tiene que haber alguna acción que posibilite cambiar el status quo. Y esa acción, yo hace 10 años, me acordaba, la propuse, más de 10 años, fue en el 2000-2001, que propuse algunas acciones como para que mejore la balanza comercial de Argentina en general y con Brasil en particular. Y eran propuestas a 10 años. Y vos fíjate que pasaron 10 años, y no quiere decir que estas propuestas eran salvadoras, pero podrían ser la punta de lanza como para que aparezcan otras propuestas. Claro. Y una de ellas, o dos de ellas, son bastante simples, están dentro de la pauta de lo que Brasil va a negociar con Argentina, pero no dentro de la pauta de lo que Argentina va a negociar con Brasil. Y esto es lo que llama la atención. Cuando Macri llegue mañana, se va a encontrar con algunas quejas del gobierno brasilero sobre las barreras tarifarias y no tarifarias que Argentina le coloca a productos brasileños, específicamente en autopartes. Y ahí dije, bueno, es el momento oportuno para que Brasil también sienta la presión por parte de Argentina y que Argentina coloque en la pauta la igualdad tributaria de PIS y COFINS para todo lo que tenga que ver autopartistas, por ejemplo. Y para citar un ejemplo, las autopartes que son fabricadas en Brasil pagan de esas dos contribuciones 9.25%.
Sí. de PIS y de COFINS. ¿Cuánto pagan las mismas autopartes argentinas? 18%. Wow, qué bárbaro. Y son las mismas autopartes que Brasil le compra a otras partes del mundo también. O sea, Argentina no tiene ninguna previsión de mejora por el hecho de ser Mercosur y paga prácticamente el doble de lo que paga una autoparte fabricada en Brasil. Y eso contradice el artículo 7º del Tratado de Asunción. Claro, eso. Entonces uno dice, bueno, si Brasil va a colocar dentro de la agenda las barreras tarifarias y no tarifarias que Argentina en teoría le pone, y yo creo que le pone, ¿por qué Argentina no hace lo mismo? Entonces ahí sí hay una crítica, es decir, Brasil sabe lo que nos tiene que pedir y nosotros como que no sé si sabemos no lo pedimos. Así es. Y esto mejoraría drásticamente porque colocaría a Brasil como una igualdad con Argentina en los productos, por ejemplo, de autopartes, pero se aplica a cualquier otro producto. Hay alguno podría decir, sí, bueno, pero esto le daría una ventaja a Argentina en relación a otros países. Bueno, por eso estamos en el Mercosur. Claro. Nadie tiene que extrañarse. Nadie tiene que extrañarse de eso. ¿Qué otra queja bilateral puede haber? Insisto, antes de que entremos al análisis Mercosur. ¿Qué otra queja bilateral puede plantearse? Zapatos. Hay algunos productos que Brasil le dice a Argentina que Argentina está protegiendo, que no le salen rápido las licencias de importación. Esas van a ser las quejas que Brasil le va a hacer a Macri. O sea, la necesidad de agilizar el proceso del CIMI. Sí, y no solamente eso, están tan mal predispuestos con esto que dicen los brasileños que no tienen problema de ir a la OMS si fuera, a la OMC, perdón. ¿En OMC, serio? Si fuera necesario. Sí. Wow. Bien. Y Argentina yo no veo que le pida nada, ese es el punto. Bueno, mi sensación es que lamentablemente en algunos, estamentos está faltando expertise, ¿no? Yo creo que se ha desplazado alguna gente que anteriormente tenía una experiencia de negociación importante y creo que estamos viviendo una transición que ojalá rápidamente se solucione, ¿no? Ojalá, porque vos fíjate que ese sería uno de los puntos, la homologación de productos alimenticios también sería otro punto importante. Claro. Hay aquí en Brasil demanda de productos argentinos y hay productos competitivos en Argentina, solo que necesitan homologar acá, y para homologar vos tenés 2 fiscales en el Ministerio de Agricultura, 5 fiscales en la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, y cualquier trámite te demora 2 años. Claro. Y en eso se ha avanzado. Un producto que ya está homologado en Argentina. Claro. Entonces tranquilamente podría aprovecharse y decir, bueno, ya que está homologado en Argentina, automáticamente está homologado acá. Lo hemos hablado millones de veces. Sí, claro. Sí, se resuelve. Insisto nuevamente, y no es por patear la pelota para más adelante, del tema Mercosur, pero me interesa, vos que tenés el privilegio de poder, observar las realidades brasileras y argentinas en simultáneo, ¿cómo ves que ha pegado, si es que ha pegado distinto, o la actitud que se tiene en relación a la mirada de lo que está haciendo Trump, del tiempo de Trump en Brasil en relación a Argentina? ¿Qué diferencias notas, si es que las notas? No observo muchas diferencias. Observo las mismas preocupaciones de un Trump que se está peleando con todos. Sí. Vos fíjate, Miguel, que el miércoles aquí comienzan las clases en la universidad y la materia que me toca este semestre es geopolítica. No quisiera estar en tus calzados, ¿no? Una pavada de materia. Qué lindo. Y entre las cosas que haremos, tratando de analizar qué es lo que quiere hacer Trump. Claro. Se está peleando con todo el mundo. Claro. Es un problema muy serio. Sí, muy serio. Ahora sí, entonces entremos de lleno al tema, diríamos, Mercosur. Acá se abren algunas expectativas, precisamente por este último punto que acabamos de tocar, ¿no es cierto?, el impacto y qué va a hacer Trump, en relación a qué tipo de Mercosur necesitamos en este tiempo. La semana que viene, seguramente ya llevándose en carpeta lo que haya charlado y acordado con Temer, el presidente va a estar llegando a España, lógicamente, como dice el embajador nuestro en España, Puerta, no para hablar con los españoles, sino de alguna manera para hablar con Unión Europea. ¿Qué lectura estás haciendo en términos de lo que debiera hacer el Mercosur hoy ante este panorama tan particular? Mira, yo creo que el Mercosur
va a tener que retraerse a una zona de libre comercio para aprovechar las ventajas que cada uno de los países tiene. Vos fíjate que ahora está yendo Tabaré Vázquez a Rusia con 100 empresarios. Sí. Macri viaja a España. Brasil debe ir a los Estados Unidos y otros lugares. Sí. Hoy donde estamos es, o vamos todos juntos o no vamos. Así es. Pero lo que podríamos conseguir, creo yo, es que si Tabaré Vázquez con sus empresarios consigue buenos negocios en Rusia, invite al Mercosur, aquel que quiera ir, a que se sume a esa negociación y pueda vender productos Mercosur en Rusia. Y Argentina podrá hacer lo mismo en España. Claro. Y Brasil podrá hacer lo mismo en otro lado. Entonces, es como que dejamos de ir en grupito, para ir cada uno individual, y le ofrece a sus socios que vaya junto. Entonces, como multiplicamos por 4 la potencialidad del negocio. En vez de estar hoy como estamos, donde o vamos todos o no va ninguno, entonces no va ninguno. No es que vamos todos. Sí. Bueno, vamos todos o no va ninguno. Bueno, vamos todos. No. O vamos todos o no va ninguno. Es como, no va ninguno. Claro. Y ese es un problema de atraso para el Mercosur. Sí. Yo coincido con esta lectura. Creo que, por lo tanto, debiera haber algún tipo de resolución orgánica que permita esto, ¿no? Yo creo que sí, claro, indudablemente necesitaríamos tener algo más instrumentado para que esto pueda ser posible, sin duda. Porque lo que muchos, inclusive en la despedida del embajador de Unión Europea aquí en Argentina, que ahora pasa a ser eurodiputado, comentábamos que es paradójicamente esta situación de crisis y las manifestaciones que viene haciendo el presidente de los Estados Unidos ha generado una situación muy difícil entre Europa y Estados Unidos. Ya nadie puede pensar que se puede llegar a un acuerdo como el que estaba planteado en tiempo demócrata entre Unión Europea y los Estados Unidos. Y por lo tanto, ahora son los europeos los que aparecerían más apurados en acelerar el tema con Mercosur. ¿Vos pensás que esto es viable? Yo creo que sí. Bien. Y me da la sensación de que sí. Precisamente por eso que está cambiando la geopolítica, porque en ese cambio que realiza Trump, es o vos estás a favor o estás en contra. Yo creo que está haciendo una grita mundial Trump. Ya. Pero es oportuno porque puede venir muy bien para acelerar estos acuerdos de Unión Europea y Mercosur. Así es. Puede estar bueno eso. Vos fíjate que en menos de 15 días destruyó el NAFTA y destruyó la Transpacífico. Tremendo. Sí. Entonces, de alguna forma, eso puede ser bueno para ocupar espacios a través del Mercosur o Argentina individualmente, que no ocupar el lugar de Trump o los Estados Unidos. Sería muy presuntuoso. No, claro. Pero sí de ocupar un poco más de espacio en el mundo, en los acuerdos del mundo como Mercosur, me parece. No, y esto en la línea de lo que decís, las buenas noticias vienen de México. México ha dicho que, bueno, si el vínculo con los Estados Unidos es el que está planteando Trump, rápidamente hay que redireccionar las compras de productos alimenticios y en lugar de comprar a Estados Unidos, comprarle a Brasil y a Argentina. Y ojo, México es un mercado para respetar, ¿no? Y el tamaño, vos fíjate que es prácticamente como Brasil. Pero por eso digo, esto voy, y lo que le compra a Estados Unidos en términos de productos de la industria alimenticia era muy importante también. Ahora, también se da una singularidad en aprovechar como Mercosur el tema con México, porque vos fíjate, uno de los grandes problemas, ¿no es cierto?, en el vínculo de Estados Unidos con México es la industria automotriz. En Latinoamérica hay 3 países con terminales automotrices: Brasil, Argentina y México. ¿Qué posibilidad importante se da para encontrar una metodología, un mecanismo que sea win-win para todos, ¿no? Mira, Brasil está trabajando mucho en los acuerdos de automotrices. Hizo un acuerdo interesante con Colombia, que no pasa por el costado del Mercosur, pero más o menos. De cualquier manera, es importante. ¿Por qué? Porque Brasil tiene un mercado de producción gigantesco que necesita venderlo en algún lado, y Argentina hoy no le compra. Claro. No le compra lo que podría fabricar, digamos. No es que no le compra, no le compra lo que podría fabricar. De manera que yo creo que el acuerdo automotriz que va a ser tratado en la reunión de Temer y Macri, así es un punto de lanza también para cualquier acuerdo que pueda hacerse, por ejemplo con México, porque México se encuentra en una situación muy delicada en relación
a lo que le plantea Estados Unidos, con lo cual podemos decir, mira, ya que el señor Trump no te está dando atención, vení que yo te cuido. Uh-huh. O por lo menos vení con nosotros que nosotros te ayudamos. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Yo creo que este tema colocado en agenda no es casual y creo que abre una perspectiva de poder acordar con los mexicanos que ya están demostrando interés en acelerar este nuevo vínculo, esta nueva etapa del vínculo, que me parece que deja una oportunidad para Brasil y para Argentina de poder hacerlo de manera conjunta, ¿no? Sí. Te pregunto un tema muy sensible, Gustavo, por alguna noticia que apareció hace horas acá. La crisis esta que ha generado Trump es como que planteara la necesidad de acelerar una posición en relación a China. Me interesa tu lectura de cómo China puede jugar en la región, si hay diferencias en cómo está jugando en relación a Brasil, en relación a Argentina, y si este tema, yo estoy seguro que sí, pero si está colocado en la agenda de los presidentes para mañana, ¿cómo crees vos que puede llegar a evolucionar? Yo creo que sí que va a estar, indudablemente, porque China es importantísimo para Argentina y es importantísimo para Brasil. Es segundo mercado. Uh-huh. Y para Argentina es segundo mercado, para Brasil es primer mercado. Uh-huh. Entonces es importantísimo y seguramente está, sobre todo por una cuestión de inversiones. Yo creo que los chinos están muy afables para hacer inversiones, pero esto les genera un problema de alguna manera porque puede haber sectores sensibles donde los chinos pueden tener y tienen recursos como para ocupar un espacio muy grande dentro del sector en cada uno de los países, y esto de alguna forma puede contribuir para la preocupación. Aquí en Brasil hay una ley, por ejemplo, que prohíbe que extranjeros tengan participación en medios de comunicación, entre otras cosas, uh-huh, y también que compren tierras en lugares limítrofes. Claro. Bueno, China está comprando todo lo que puede, en todo lo que tenga que ver, por ejemplo, para la parte mineradora, China es un actor importantísimo dentro de Brasil, uh-huh, y no es el único sector donde es, te diría, fundamental. Entonces, yo creo que sí que hay que tener un poco de cuidado, que no tiene que ver con la buena o mala relación que pueda tener China con Trump, y sí con el tamaño que tiene China y con los recursos que tiene China también. Pero seguramente va a estar en la pauta. Bien. Por último, Gustavo, este es nuestro primer programa del año, esto es Actualidad y Mercosur. Me interesaría un balance, una mirada, una perspectiva tuya de cómo ves este año, cuál debiera ser la agenda de prioridades hoy de Mercosur de cara a obtener al fin del 2017 avances posibles, probables, deseables. Mira, yo creo que va a ser un buen año, el 2017 va a ser mucho mejor que el 2016, tanto para Argentina como para Brasil, que no debemos esperar, como nunca deberíamos esperar, que el gobierno nos resuelva todos los problemas. Creo que los empresarios tenemos que salir siempre buscando esas oportunidades y que el gobierno o el Estado nos dé el macro jurídico para que no tengamos sorpresas el día de mañana. Uh-huh. Pero queda claro que cuando los negocios se arman desde lo privado hacia lo público, uh-huh, o desde lo público hacia lo privado, sobre la base de la necesidad mutua, esto genera corrupción. Y aquí en Brasil yo te diría que es una palabra que están tratando de erradicar, y van muy bien con eso, porque hay mucha gente presa de mucha importancia. Hay nombres que nunca imaginamos aquí que podían estar presos, sí, y vos fíjate que entre uno de los chistes que hacemos aquí en Brasil es la importancia de tener un título universitario, porque si no tenés título universitario y vas preso, vas a una cárcel común. Si uno va preso y tiene título universitario, hasta la sentencia en primer grado y la confirmación en segundo, vas a una cárcel especial. ¿En serio? Sí, es ley, eso es ley. Oh. La otra conclusión simpática es que los políticos traten de hacer cárceles de buena calidad porque pueden terminar usando sus servicios. Es muy buena eso. Y eso sea, Sergio Cabral inauguró la cárcel Bangu en Río de Janeiro y hoy es un preso en la cárcel que él mismo inauguró. No, qué bueno. Entonces yo creo que la vinculación de lo público y lo privado debe ser apenas para el marco legal, solamente. No deberían haber negocios que junten lo público y lo privado desde la necesidad de uno para la exigencia del otro. O sea,
dependo del gobierno para hacer obras, entonces financio campañas políticas. Bueno, es clave que eso va a generar corrupción día y mañana, y eso es lo que creo que tenemos que retirar de lo que es la pauta política y empresarial para los próximos años, para que los países sean mejores. La cantidad de dinero que se han robado acá, Miguel, es tan grande que podrían hacerse tantas cosas que no se hicieron, y eso da mucha bronca, da mucha frustración, y ya no da más impunidad porque vemos a la gente presa, pero daba impunidad también. Claro, claro. Por último, y sin entrar en chusmerío, ¿cómo viene tu año? ¿Qué estás pensando hacer en relación a Argentina? ¿Cuándo venís? ¿Hay algún cronograma de hechos como los que solés protagonizar con algunos bancos o con...? Sí, vamos a hacer muchas actividades de capacitación. Entendemos que la capacitación tiene que ser abierta para todo el mundo, entonces vamos a hacer capacitaciones gratuitas por todo el país sobre cómo hacer negocios con Brasil. Muy bien. Debemos terminar entre abril y mayo la segunda edición de Brasil, Coloquio un pie sin meter la pata. Ajá. Continuamos con el proyecto Ahora Brasil, que son videos que deben comenzar después del carnaval, porque que en Brasil comienza realmente económicamente en marzo, después del carnaval. Sí, sí. Que tratan de buscar de una forma simple explicar cómo funciona Brasil y generar negocios. Y bueno, fundamentalmente estar atentos a todos los medios de comunicación que puedan solicitar nuestra opinión, porque es importante que, no importa cuánta gente, no importa qué cargo ocupe, puedan entender cómo funciona Brasil desde Brasil para tirar algunas conclusiones y proyectar algunos negocios. Sin duda. Siempre continúan también con esta actividad de partners de empresas argentinas o misiones de argentinas que viajan a San Pablo o a otras partes de Brasil, ¿no? Sí, ahí estamos ayudando a los consulados argentinos para que cualquiera que así lo necesite tenga información gratuita sobre Brasil y podamos ayudar a quien lo desee. Si la información está a nuestro alcance y la tenemos, es gratis. Si la tenemos que buscar, se presupuesta, pero de manera que pueda llegar a todos. Bien, bien, bien. Bueno, veo que han ido apareciendo esos brotes que hacen de que mires tan optimistamente el 2017, hecho que me alegra mucho, por supuesto. Muchas gracias, Miguel, pero siempre miramos el vaso más lleno del vaso más vacío. Claro. Siempre es característica de nuestra compañía. Y bueno, hace 26 años que estamos, con lo cual el resultado ha sido bueno. Sí, señor. Quiero felicitarte, aprovechar ahora para hacerlo públicamente, las últimas publicaciones que aparecieron aquí en relación a justamente los temas que hemos estado hablando, ¿no? Muchas gracias, Miguel. La verdad que estamos haciendo un trabajo con mucho esfuerzo, tratando de explicar lo que a veces no es tan fácil de explicar de una forma simple de explicar, y hemos tenido la ventaja y la ayuda de que varios medios importantes de Argentina han recepcionado esa nuestra forma de explicar las cosas y han publicado cosas muy interesantes. Sí, yo creo que además es invalorable la posibilidad de entender a Brasil con ojos argentinos, y esto creo que es lo que, al margen de las propias capacidades personales tuyas para poder comunicar esa realidad, esta lectura le cae es muy apreciada, yo diría, en los ambientes empresarios argentinos. Te felicitamos por eso, te deseamos el mejor año y seguramente, ojalá, tengamos que molestarte varias veces. Un gran abrazo. Será cuando ustedes quieran, estamos a las órdenes. Gracias. Muchísimas gracias. Amigos, ustedes lo escuchaban directamente desde San Pablo, Gustavo Segré. No agregamos más. Vamos al intervalo. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. Comunicate 4516-0169. TREC, periodismo de carga. Crazy.
gloves. I learned to throw myself off in a shower curtain thin. There is someone here who laughs too hard at everything. There is someone here who laughs too hard at everything. You say, isn't it hard? Paddling out, paddling out. You say, isn't it hard? Paddling out, paddling out. You say, isn't it hard? Paddling out, paddling out. You say, isn't it hard? Paddling out, paddling out. Trade, periodismo de carga. Volvemos, amigos, con Actualidad y Mercosur, luego de esta, yo diría, importantísima entrevista con la que hemos iniciado el año, ¿no es cierto?, con el amigo Gustavo Segré, directamente desde San Pablo. Y en línea con lo que hablábamos con él, el impacto de Trump, lo que habíamos hablado antes con Emiliano Gali, tenemos que decir que obviamente la noticia diplomática más importante del día son las declaraciones de la canciller Malcorra. Malcorra ha dicho, Trump ha descolocado al mundo, no solo a la Argentina. Y ha dicho que desde la Asunción, ¿no es cierto?, ha descolocado al mundo y no solo a Argentina, y llamó a ser cuidadosos con el uso de las palabras y los gestos para encaminar el vínculo entre nuestro país y la región con la nación norteamericana, porque cerrarse, dice, no es una buena salida. Argentina, de acuerdo a los dichos de Malcorra, necesita proyectarse al mundo porque aislada no funcionó, y abogó por un mundo multipolar. Ustedes saben que estamos en una transición de aquel mundo multipolar, digamos, de Obama, a este mundo bilateral de Trump. Y dice que lo que se sigue privilegiando de este mundo multipolar está en la agenda de Argentina, y por eso en una entrevista publicada hoy en el diario español El País dice que estamos apostando ahora mucho más por Europa, por un avance del vínculo de la Unión Europea con el Mercosur, y también queremos reforzar vínculos, dice, con Asia y con África, ¿no es cierto? Pero es muy importante este tema en línea de lo que hablábamos con Segré y antes con Gali. Trump ha descolocado al mundo, reiteró, no solo a la Argentina, y respondió de esta manera a la suspensión temporal del cupo por la importación de limones argentinos, ¿no es cierto?, a los Estados Unidos, impuesta por el mandatario estadounidense apenas asumió el cargo, y admitió que las señales esta prohibición, generan preocupación, pero pidió evitar el dramatismo, o sea, llamó a desdramatizar la situación, y aseguró que no cree que Trump quiera destruir los vínculos. Dice, creo que él tiene una mirada desde dentro de Estados Unidos, y quizá el ejercicio de presidir los Estados Unidos y conectarse con el mundo le agregue otras perspectivas, dijo la canciller, dando por sentado que hoy esa otra perspectiva no la tiene. Respecto a la relación de la región con Estados Unidos, ¿no es cierto?, en particular sobre la situación con México y la eventual construcción del muro en la frontera entre ambas naciones, la canciller dijo que Argentina tiene que hacer las cosas en función de lo que sus socios le pidan que haga. México está teniendo diálogo con Estados Unidos, están intentando abrir conversaciones, mientras tanto nos han pedido que estemos atentos, pero con prudencia. Y dice Malcorra, el propio Papa dijo que hay que darle un tiempo a Trump. Si uno se apresura demasiado a subir las apuestas, los caminos se apartan.
hemos transmitido preocupación, pero México está buscando un camino de acercamiento, explicó. En el mismo sentido, Malcorra pidió ser cuidadosos con el uso de las palabras y los gestos y evitar una escalada para no matar la oportunidad de resolver el problema. Ustedes saben que, hablando de Malcorra, acaba de ser imputada por el fiscal federal Patricio Evers por haber utilizado más de 1.300.000 pesos en fondos públicos, en gastos para impulsar su candidatura al frente de las Naciones Unidas. Según el fiscal, el gasto de viáticos y pasaje que utilizó la canciller fue de 1.347.854 pesos y pidió que se abra formalmente una investigación en su contra. Y textualmente dijo el fiscal: existen elementos para instar la acción penal en contra de Malcorra. Muy triste. Queríamos decir entonces, esto está hoy en el centro de la escena, los dos temas de Malcorra, las declaraciones y el inicio de la investigación por los gastos efectuados, y engancha lo de Malcorra fuertemente con la visita del presidente, ¿no es cierto?, a Brasil en el día de mañana y luego a España. Por eso la entrevista en El País tiene una particular importancia. Tenemos que decir que en otras regiones del mundo también está habiendo hechos que sacuden. Quienes conocemos Rumania, yo en ese sentido me tocó conocerla con la palma de mi mano, he estado muchísimas veces en Rumania, estamos impactados, y dentro de Europa también hay mucho impacto, ya que más de 500.000 personas invaden las calles de Bucarest para protestar contra la corrupción. Ahí hubo un decreto que sacó el actual gobierno por el cual ponía una vara muy elevada a partir de para abajo de la cual los actos de corrupción no iban a ser castigados. La excusa era que las cárceles están muy llenas. Bueno, una sensación esto originó la salida de la gente a la calle, y me parece que no se contentan con que ya hayan dado vuelta atrás esta legislación, sino que ahora quieren que directamente se vaya el gobierno que asumió, creo, hace menos de un mes, ¿no? Dijimos ya la imputación a Malcorra. Hay un tema que lo comentábamos con Gustavo y que me parecía interesante ampliarlo. Con Gustavo tocamos este asunto de que el efecto Trump generaba una modificación o un aceleramiento de las decisiones a adoptar en relación a China. Y hoy estamos leyendo un artículo de Aurelio Tomás que dice que por el efecto Trump, Macri acelera los acuerdos con China. Y dice que el presidente aspira a que se concrete la construcción de las 2 centrales nucleares con financiamiento chino, pero aún se está discutiendo el precio final, y que hay un apuro por la suba de las tasas internacionales, por lo tanto quieren cerrarse los números lo antes posible. Ojo que tenemos pendiente un asunto que es muy delicado, particularmente para la industria nacional, que es que China, antes de cualquier negociación que implique inversiones de parte de ellos, como son estas que están en danza, exige o pone como condición de ser reconocido como una economía de mercado. Esto le da una cantidad de privilegios en relación a controversias comerciales que pudieran darse, o de poder iniciar acciones de dumping, o sea, acciones anti-dumping precisamente, y genera más trabas y más dificultades en caso de que un país lo reconozca a China, en este caso, como economía de mercado. Todo esto obviamente queda claro de acuerdo a lo que establece la propia Organización Mundial de Comercio. Por eso es que es tan importante esta definición que está habiendo en relación a China, y que yo creo que hay que seguirla con muchísimo interés y muchísimo cuidado, porque
aparentemente el acuerdo llevaría a situaciones que generarían una contratación directa, y por eso tanto energía, que es el área donde dependen las centrales, como la cartera de finanzas aspiran a que se acuerden las tasas más ventajosas que las que hay en el mercado. Pero claro, la nueva política económica de Trump, como veníamos diciendo, presiona para la suba de tasas de interés internacionales. Y entonces acá hay una situación en la cual hay una necesidad de acelerar la cosa, y por eso el subsecretario de Energía Nuclear, Gadano, está coordinando la negociación financiera con el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo, ¿no es cierto?, para llegar antes de mayo al cierre de esta negociación, cuando las tasas aparentemente todo indicaría pegarían un salto. Recordemos que la cartera de energía espera concretar inversiones en el sector de 17.376 millones de pesos, lo cual no es una cifra menor, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con proyectos que están incluidos en el pedido de financiación, relacionados con tanto las dos centrales, como con los 980 millones que se dedicarían en la planta de uranio. Más de 4.000 millones son requeridos para el inicio de las obras en la cuarta central, y hay 1.246 millones que son necesarios para silos de almacenamiento de combustible nuclear, que obviamente no son simples de coordinar ni de construir, son de mucha delicadeza tecnológica, por lo que implica en términos de peligros de radiaciones, ustedes imaginarán. Así que estamos con este tema que, por supuesto, va a ser motivo seguramente de la charla, y va a condicionar la forma en que entre Macri y Temer coloquen el tema China en el centro de la escena y de las discusiones. Ustedes saben que China ha aprovechado siempre alguna suerte de diferencias que hay al respecto entre cómo Brasil tiene su relacionamiento, a partir de ser su principal cliente, en relación a Argentina, donde nuestro principal cliente paradójicamente es Brasil y no China, ¿no es cierto? Entonces, la forma en que se tratan estos temas son diferentes, porque los intereses que involucran también son diferentes. Esto es un poco lo que es importante que se tenga en cuenta cuando se analiza esta situación. Tenemos además que lo que venimos hablando, ¿no es cierto?, en relación al tema Unión Europea, adquiere importancia porque en Europa se está viviendo una situación electoral sumamente dinámica, y por otro lado ha habido de la última vez que hemos estado al aire juntos analizando esta temática aquí en Trade, ha habido novedades crecientes. Cuando nosotros interrumpíamos por el tema vacacional nuestras emisiones de Actualidad y Mercosur, no había ocurrido que el Parlamento, que la justicia definiera en Inglaterra que el Parlamento era el que tenía que tomar la última palabra en relación al Brexit. Bueno, esto ocurrió, y el Parlamento se expidió con acelerar, yo diría de manera muy contundente en los números, el proceso de salida, o sea, el proceso del Brexit, y obviamente esta situación ha estado muy condicionada por las expectativas que tiene Inglaterra en relación a los Estados Unidos. Ustedes recordarán que la primera ministra fue la primera autoridad importante recibida por el presidente Trump, y con la que se habría logrado algún tipo de singularidad en el vínculo. Inglaterra está queriendo tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, a diferencia de la visión que hay en Estados Unidos de no tener acuerdo de libre comercio con Unión Europea. Por lo tanto, ahí hay un intento de aprovechamiento de este nuevo escenario por parte de Inglaterra, que seguramente ha sido central para condicionar esta aprobación tan
abrumadora en términos de números que ha tenido el proceso de aceleramiento del Brexit en el propio Parlamento. Así que esto también hay que seguirlo con cuidado, porque evidentemente está marcando cómo cada uno de los jugadores se va posicionando y donde, en términos de barrio, uno diría, aparecen en un primer plano las miserabilidades. Esta es una de ellas. La otra que uno podría tomar como ejemplo es la forma en que Canadá reaccionó ante el conflicto entre Estados Unidos y México, donde ante la crisis que entraba el NAFTA, ¿no es cierto?, le planteó, y lo hizo público, le planteó a los Estados Unidos que ellos estaban dispuestos a continuar con el Tratado de Libre Comercio, aunque sea bilateralmente, o sea, una suerte de replanteo del histórico vínculo que hubo entre Estados Unidos y Canadá, dejando afuera a México. Digamos, uno en política internacional pocas veces pide solidaridades, sobre todo cuando los intereses están en juego, pero sonó en términos diplomáticos también como una miserabilidad del estilo de la que analizábamos recién en relación al rol que está jugando Inglaterra comparativamente a la vinculación que está habiendo entre Unión Europea y Estados Unidos. Ustedes tendrán que recordar que hace muy poquitas horas, muy poquitos días, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, ha declarado como uno de sus principales peligros y enemigos al presidente de los Estados Unidos. Las declaraciones de hoy de Trump relativizando la mirada en relación a Putin están indicando cuán diferentes son las miradas en el continente de la mirada que tienen desde la isla, ¿no?, desde Gran Bretaña. Así que nos parece importante que en el curso de los próximos programas vayamos monitoreando estos temas, porque tienen que ver con esto que hablábamos al comienzo en la introducción del programa, ¿no es cierto?, la necesidad de volver a poner negro sobre blanco cuáles son y cuáles deben ser las prioridades de nuestra política comercial y de nuestra política internacional. Nos estamos yendo. El próximo lunes, nuevamente a las 12, nos juntaremos para volver a analizar todo lo que tiene que ver con la actualidad y el Mercosur. Hasta entonces. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Miguel Ponce y Victoria Molnar. Integrados. Trade. Periodismo y comercio exterior.